Teología fundamental y el deseo de Dios. La teología fundamental católica, principios, valores y el deseo de Dios. Una visión integral de la fe católica desde la teología fundamental. Con esto entramos ya propiamente a analizar en qué consiste la teología fundamental y qué es lo que se busca con ella. Para ello podemos decir de una manera introductoria que es una disciplina que se ocupa de la defensa de la racional de la fe. Con esto se conjugan lo que es la fe y la razón para entender la revelación divina y su credibilidad. Pero para ello, como sabemos, estamos ya tratando aspectos de orden espiritual en donde el común denominador es el misterio. Por tanto, tenemos o debemos encomendarnos al Espíritu Santo para que Él nos ilumine, nos abra las formas, las maneras de ir entendiendo poco a poco su palabra para enamorarnos todos los días más y mejor de Él y así poder ser mejores seres cristianos, mejores seres humanos y podamos en nuestra historia personal dejar un legado positivo. Para ello nos encomendamos al Santo Espíritu. Oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de juego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú les faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas y funde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bueno, ahora entremos en materia. ¿Qué es la teología fundamental? La teología fundamental es la rama de la teología que se enfoca en los fundamentos de la fe cristiana, incluyendo la revelación, la autoridad de las escrituras, el papel de la tradición. Su propósito es el de establecer las bases para el entendimiento entre la interpretación de la revelación divina en el contexto de la Iglesia. Según esto podemos resaltar lo siguiente, y es que la teología fundamental busca el diálogo entre la fe y la razón, buscando siempre unos canales de entendimiento para creer en Dios, y para ello se sirve de la Sagrada Escritura, la tradición, el magisterio y la reflexión de los padres de la Iglesia. Según esto, es
el entramaje teológico que nos dan las herramientas necesarias para comprender que la fe va más allá de la pura fe, sino que requiere unos procesos, unos mecanismos, unos medios para poder ser creíbles. Y para ello voy a citar lo siguiente. Hebreos 11:1, dícelo así. La fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Para ello se está haciendo precisamente énfasis que es necesario cuando hablamos en estos aspectos de carácter espiritual y de acercarse a Dios, es indispensable que exista el don de la fe. Para ello debemos de ser humildes, pedirle al Señor que nos dé la gracia de ir profundizando un poco más en el conocimiento de la fe para poder estar dispuestos a que nuestra inteligencia, nuestra razón, nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestro ser, nuestros sentidos, toda nuestra realidad humana, mental, espiritual, pueda estar abierta a los mensajes que el Señor constantemente nos hace. Con esto se cita precisamente que la naturaleza de la fe en la teología fundamental es muy importante para darle cabida a la racionalidad. Ahora, en cuanto a la revelación, tenemos aquí una vez más esta cita bíblica, segunda de Timoteo 3:16-17. Toda escritura por Dios es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la justicia. Ahí, como podemos ver, se le da gran relevancia al papel de las Sagradas Escrituras, que para nosotros, los cristianos católicos, la Sagrada Escritura es la voz de Dios. Por lo tanto, no es un libro más, sino que es la palabra de Dios que está plasmada para corregirnos, para animarnos, para fortalecernos, para llenarnos de fe, de esperanza, de fortaleza, de prudencia, de templanza, de humildad, en fin, de todas las virtudes que el Espíritu Santo nos regala siempre y cuando nos reconozcamos como lo que somos, criaturas. Bueno, y también en el magisterio de la Iglesia, el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Dei Verbum afirma: la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición son como un único depósito sagrado de la palabra de Dios confiado a la Iglesia. Aquí, adicionalmente, como podemos ver, ya estamos hablando de la tradición, la sagrada tradición, que no es otra sino la manera y la forma como a través de la fundación desde los mismos inicios de la Iglesia hace más de 2000 años, hasta nuestros días se ha interpretado la palabra de Dios. Y para ello existe también lo que llamamos propiamente ya el magisterio, que su función es el de tutelar, el de guardar la pureza de la palabra para que no se desvirtúe. Porque como podemos ver, a medida
que el tiempo pasa, las circunstancias pasan, entonces hay un deber y una función que tiene el magisterio, que es velar por la pureza del mensaje, concretamente de nuestro Señor Jesucristo. El deseo de Dios. El deseo de Dios es un principio clave en la teología católica. Los seres humanos están creados para buscar y encontrar a Dios, quien se revela a través de la naturaleza, las escrituras y la tradición viva de la Iglesia. En el Catecismo numeral 27 de la Iglesia Católica hay lo siguiente. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Dios no cesa de atraer al hombre hacia él. Solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la felicidad que no cesa de buscar. Miren, hermanos, en el Señor, qué consuelo tan grande si acogemos estas palabras. Como bien dice, el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. Es de carácter universal. Y considero, con esto no equivocarme, que desde siempre todos, uno a uno, hemos tenido en algún momento, por no decir que con mucha frecuencia, Dios constantemente está propiciando ese deseo para que le abramos la puerta del corazón. De nosotros depende precisamente que atendamos las mociones del Espíritu, y hay que decirlo y sea el momento para manifestarlo, algo que considero muy valioso en términos teológicos de nuestra confesión de fe. Dios siempre tiene la iniciativa y siempre la ha tenido y siempre la tendrá. ¿Con qué fin? Única y exclusivamente con el fin de que aprendamos a amarlo, que aprendamos a amarnos a nosotros mismos y como consecuencia que aprendamos a irradiar el amor en nuestras relaciones particulares donde cada uno nos toca. Luego dice, Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. O sea, ese es el objeto y el objetivo de Dios primordial. Él no sabe, mejor dicho, cómo buscar la manera con la creación, con la naturaleza, con las flores, con las texturas, con las fuentes de vida, con el cosmos, con la belleza, con tantas cosas que nuestros sentidos pueden interpretar, ver, tocar, oler, gustar. Y con esto nos está diciendo, yo estoy aquí, todas estas son criaturas, todo esto yo lo he hecho y lo he puesto como un medio tangible para que cada uno de mis hijos vaya creciendo en humildad, en sabiduría, en prudencia, en amor. Él quiere eso.
Y mire qué tan lindo lo que dice aquí más abajito. Dice, solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la felicidad que no cesa de buscar. Esa es otra condición universal. Todo ser humano sí o sí está buscando la felicidad, estamos buscando la felicidad. ¿Cuál es nuestra falla? Que desafortunadamente estamos volcados y hoy en este siglo XXI con mayor razón hacia la parte puramente externa. Y los valores del mundo son muy distintos a los valores de Dios y entonces enceguece nuestro corazón para no ver precisamente tantas cosas que el Señor nos regala y nos presenta mostrando su omnipotencia o su omnipresencia, mostrando todas sus cualidades para que seamos salvos. Entonces miren, por ejemplo, esa imagen de un ser humano que está buscando, que quiere entender, que quiere interpretar, que quiere acoger, que quiere abrazar, que quiere entender, que anhela con todas sus ansias y todo el amor y toda su energía vital para tener un derrotero claro, para saber de dónde venimos y a dónde vamos, porque en definitiva la felicidad del hombre, de los seres humanos, no se encontrará sino cuando le abramos la puerta a Dios en nuestro corazón. La respuesta humana al deseo de Dios. La respuesta humana al deseo de Dios se realiza a través de la fe, el arrepentimiento y la conversión. Esta respuesta es un acto de libre voluntad que con la gracia divina permite al ser humano participar en la vida divina. Catecismo de la Iglesia Católica. Como podemos observar, eh, una consecuencia natural del deseo de Dios que constantemente el Señor nos lo está eh, propiciando en nuestro corazón, requiere una respuesta. Entonces la invitación precisamente está en que vamos abriendo esas puertas del corazón para darle una respuesta con humildad, con sencillez, con deseo de ir aprendiendo un poco más. Y para ello se van dando condiciones para que el Señor vaya haciendo su obra y vaya surgiendo el arrepentimiento. Que el arrepentimiento, más allá de poderlo tener como algo negativo en términos espirituales, es efectivamente síntomas, signos de que esa alma va por buen camino, porque el arrepentimiento viene a ser un dolor en el alma, y el dolor tiene una función y es de servir de alerta, porque si nosotros no sintiésemos dolores, hablemos digamos en la parte física, podríamos, y de hecho peligra la vida porque no nos daríamos cuenta. Me podría estar
quemando, y si yo no sintiese dolor, pues no me daría cuenta. Y así muchas cosas. Entonces, el arrepentimiento es sinónimo de salud en el sentido de que el alma, el espíritu están alerta y simplemente ven que se pueden ir, como decimos nosotros en nuestra tierra, se pueden ir arreglando las cargas en el camino, como lo hacían los arrieros. Entonces, el arrepentimiento es sinónimo y cosa positiva para poder enmendar, corregir y volver al buen camino. Y como consecuencia de ello está la conversión, que también hay que decir lo siguiente. La conversión es un camino, es un modo, es una manera, es una escala, es una forma de ir poco a poco, porque no nos podemos equivocar, como muchas veces se cree, que yo tengo tales errores y tales fallas y eso pues que hoy las tengo y mañana ya no, o que hoy soy de un color y mañana soy de otro color totalmente distinto. No, aunque han existido ese tipo de conversiones, en realidad acorde con la misma naturaleza y la misma vida humana, se va también en la vida del espíritu poco a poco, escalonado. Y yo hago un propósito y caigo, pero vuelvo y me levanto con la gracia de Dios, con la humildad, con los sacramentos, con una cosa y con la otra, y poco a poco vamos hacia adelante, hasta que mi Dios ya nos llame. Y el Señor, antes que mirar el pecado, ve el propósito, la buena intención, la pureza de intención, y el Señor sabe pues de qué estamos hechos. Él nos conoce mejor que a nosotros mismos. En el Salmo 119, 10 dice lo siguiente: te busco con todo el corazón, no deje que me desvíe de tus mandamientos. Mire qué tan bueno en medio de estos avatares de la vida, en esta confusión, en esta cantidad de teorías, de filosofías, de maneras, de formas de interpretar, de ver y de analizar. Qué tan bueno saber precisamente que hay unos derroteros, que hay unas maneras, que hay unas formas que lo único que buscan no es coartar la libertad, lo que busca es esencialmente la felicidad de todos y cada uno de nosotros, independientemente de nuestras realidades. Lo importante es dar el primer paso, tener la humildad, y esa es la invitación que les hago a todos mis hermanos en el Señor, que nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para recomenzar, porque por ahí precisamente hay una frase de San Agustín que dice que hay dos tentaciones muy grandes. Una, en donde se dice, no, yo soy demasiado pecador y yo no tengo el perdón de Dios por mis pecados. Y dos, el que dice que no, que si el Señor me da la oportunidad, yo para qué me voy a convertir ya, sabiendo que yo me puedo arrepentir media horita antes y mientras tanto hago y deshago según mis criterios. Entonces dice San Agustín, esa es una tentación del demonio.
¿El por qué? Porque a uno les dice soy demasiado pecador y no tengo perdón de Dios, sabiendo que no puede haber pecado más grande que la misma misericordia de Dios. Dios es infinitamente misericordioso y está encima de esas realidades humanas. Y el otro simplemente lo que hace es el pecado de la confianza y de relativizar todo sabiendo que nadie tiene la garantía de tener ese minuto de arrepentimiento antes de que el Señor nos llame. Entonces, por lo tanto, la invitación es ánimo para adelante. Y ese es el propósito de este canal, de que vayamos un poco a poco, ir conociendo un poquito más de la doctrina y que esto propicie la conversión de todos nosotros. Bueno, y como estamos tocando un tema espiritual y como lo hemos comentado, todo es un misterio y más refiriéndonos a Dios. Entonces, siempre en esta charla y en todas las demás, vamos a terminar con esta oración de San Francisco de Asís. Antes de hacer esta oración, quiero hacer un hincapié y es el siguiente. Miren cómo en esta oración se hace énfasis en el yo. Yo, 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 que no es otra cosa que con la gracia de Dios, con fe, con buena voluntad, con la luz del Espíritu Santo y haciendo caso de esa sed y de esa inquietud que surge en el corazón del hombre, vayamos permitiendo precisamente lo que comentaba ahorita, que se vaya desplazando ese yo, muchas veces lleno de tantas cosas negativas, para que se vaya desplazando y vaya entrando ¿quién? Dios y no más que Dios. ¿Y para qué? Para que podamos ir en la medida de lo posible con nuestro granito de arena, con la mano de Dios, dándole sentido a nuestra existencia y dándole un poquito más de amor en nuestras relaciones, empezando por querernos a nosotros mismos según Dios y amando a los demás. Oración de San Francisco de Asís. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado como amar, porque dando que se recibe, perdonando que se es perdonado, muriendo que se resucita a la vida eterna. Para todos, de una manera muy especial, un abrazo fraterno
Dios nos ama, Dios nos quiere, Dios quiere que tengamos esperanza, que tengamos ilusión, que aprendamos a amarnos a nosotros mismos, que amemos a Dios como nuestro Creador y aprendamos a valorar en medio de las vicisitudes y los avatares del mundo, que a pesar de todas esas circunstancias, Dios está presente en cada uno de nosotros y quiere nuestra salvación y nuestra felicidad. Por lo tanto, los invito, si les apetece y con plena libertad, en seguir buscando este canal, y cada semana se subirán unas charlitas que el único fin es llenarnos de fe, de esperanza, de ilusión y energía positiva para que este mundo sea un poco más amable. Y Dios les pague, Dios los bendiga siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los espero la próxima semana con el favor de Dios.